Y les decía, presten un poco de tiempo, dennos de su tiempo para esta entrevista con Hugo Alconadamón, con quien tengo la suerte de trabajar todos los días y sé del profesionalismo que es casi perfecto, ¿no? Y yo puedo decir la paciencia que me tiene con los dolores de cabeza que le genero. No, Hugo, pero ese es el juego, ¿no? Investigando, periodista de investigación, ¿hace cuántos años ya? Y ya casi 20. ¿La pasión intacta o cada tanto Hay recalculamos? veces que bajan las baterías y hay que volver a enchufarse. Sí, a veces cuesta. Un país como el nuestro, que está dividido en dos, para alguien como vos que siempre quiere estar por encima de la grieta, ¿qué significa? Mucho desgaste. Porque en definitiva terminan más concentrados a veces en quién lo dice que qué se dice. O incluso ya de por dónde se publica, ya creen que se anticipan al contenido. Un sesgo. Sesgos de confirmación, entonces es insólito. Por ejemplo, yo tuiteo solamente el título de una nota, hago refresh y ya tengo gente que retuiteó algo que no leyó, gente que le puso like a algo que no leyó y gente insultándome por algo que ya no leyó. Hugo, tu método, porque tenés un método de investigación, tiene que ver con tener, vos lo decís así habitualmente, varias cosas en la parrilla abiertas, ¿no? Sí. Ir jugando. ¿Qué pasa cuando llegás a una instancia definitiva, como lo que ocurrió esta semana en la justicia, cuando una investigación tuya que generó tanto, pero tanto impacto en la Argentina llega a la fase decisiva? Pues ahí, según cómo sea el resultado, hay veces que siento alivio, hay otras veces que siento frustración. Entonces, por supuesto, hay muchas investigaciones que han cerrado con sobreseguimientos, porque además la historia del Poder Judicial en estadísticas oficiales te muestra que solo el 2% de los juicios o de las denuncias que se radican en Comodoro Pi terminan registrando una condena. El 2%. Y de esas condenas, solo el 1%, a su vez, de las personas que han sido investigadas terminan en prisión. O sea, lo que cabe inferir en Argentina es la impunidad cuando se trata de corrupción. Dicho eso, hemos tenido, sí, gente que ha sido despedida, que ha sido embargada o ha sido condenada. De hecho, en investigaciones mías van 2 condenados de alto nivel. Cuando vos ves que la justicia finalmente culpó, en este caso a Ricardo Echegaray, absolvió a Cristóbal López y a De Sousa, Fabián De Sousa, esa condena particular, ¿por qué se diferencia que a uno lo culparon y a los otros 2 los absolvieron? Porque para el tribunal oral, el eje central de esto es lo que se llamaría el deber de custodia. ¿Cuál era la función de Ricardo Echegaray? Recaudar, cuidar las arcas públicas. Lo que le reprocha el tribunal oral es la violación del artículo 173, inciso 7. No es que estoy cayendo en los numeritos, sino para que el que quiera googlearlo en el Código Penal. Eso es la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con 2, como si fuera ítems. El primero, generándole un lucro indebido a un tercero, o causándole un daño a aquella administración que tenía que cuidar. Con lo cual, lo que te está diciendo el tribunal es, Ricardo Echegaray no hizo lo que tenía que hacer, le generó un daño a la administración pública y además le generó un lucro indebido a los beneficiarios. Ahora, ¿por qué a su vez es que no condenan a los otros 2? Te lo diría así, para la mayoría es porque López y De Sousa nunca le ocultaron la situación real de sus estados contables, sus balances, de donde quedaba claro que ellos el dinero que recibían por impuestos a su vez lo utilizaban para financiar y expandir su grupo. Lo que sostiene la mayoría es, yo te pedí un plan. Los planes son técnicamente como un salvavidas, un salvataje, ¿sí? Vos estás con una empresa que está a punto de caer, vos decís, mira, no puedo pagar impuestos, prefiero primero priorizar los puestos de trabajo y que esto se sostenga. Entonces, en este caso, López y De Sousa, podríamos decir, los planes los pedían para comprarse champán. Si después Echegaray no se dio cuenta o no quiso darse cuenta, problema de Echegaray, no de los empresarios. Esta es la posición de la mayoría. La minoría, por el doctor Andrés Basso, lo que sostiene es, eso podría ocurrir una vez cada tanto. Vos pediste uno solo y decís, mira, a ver, tiremos a ver si nos dan un plan de pago. ¡Uy! Nos lo dieron, qué bueno. Ahora, cuando tenés 154 planes, es medio difícil que una persona no se dé cuenta y a su vez que no haya una connivencia, porque vos ya armaste hasta un plan de negocios que duró años apoyado en que te den planes de pago. Es o estás confiado en que el otro es un verdadero estúpido o porque en realidad hubo una connivencia. Para la minoría lo hubo.
Y eso es lo que pasó, unanimidad fue en el fallo la culpabilidad de Ricardo Echegaray. Fíjense algunos números, 2 años, casi 2 años y medio de juicio, 81 audiencias, decenas de testigos, 2 excarcelaciones, un cambio de gobierno y una pandemia son las que le dan el marco a esta investigación. Y algo que a mí me sorprende y que te quería preguntar, uno ve el rol de la AFIP, ¿no? Y veíamos el rol de la AFIP que en su momento se volvió como parte clave en la investigación y ahora que se corre de su rol como organismo público de defender a los ciudadanos, que en definitiva es lo que tiene que hacer un organismo como es el ente que preside Marco del Pont. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo juega y cómo se entiende que en un contexto así se corra ese organismo? Ahí tenés 2 ejes, el eje político y el eje técnico. En el eje político hubo un cambio de gestión, entonces vos tenías una gestión durante la presidencia de Mauricio Macri, donde primero Alberto Abad y después Cuccioli quisieron avanzar. Y con el cambio de gobierno, Mercedes Marco del Pont, que tomó la decisión doble de, por un lado, retirarse como querellante penal, es decir, como una víctima que exige... ¿sí? En nombre justicia. de la AFIP, está hablando desde Exacto. su rol de titular de la AFIP. Exacto. Ese es un eje que vos podrías decir, mirá, después se retira, pero queda la Fiscalía, no es lo mejor, debilitaste a la Fiscalía, pero al mismo tiempo por lo menos hay alguien que sigue empujándolo. Ahora, también lo que hizo fue retirar el reclamo civil, con lo cual ahora hay que estar muy atentos a los fundamentos que presenten en marzo los miembros de este tribunal al exponer los argumentos, los fundamentos de la sentencia. Porque en definitiva, si hoy condenaron a Ricardo Echegaray por lucro indebido y daño a la administración pública, y tenés que Mercedes Marco del Pont retiró el reclamo civil, vos le podrías estar diciendo, acá va a haber miles de millones de pesos eventualmente de costo para el erario público y vos retiraste el reclamo. Aparte que la justicia, repetimos, por unanimidad dijo que Echegaray era culpable, que es culpable, digo, y hoy la titular de la AFIP es quien representa los intereses de todos los contribuyentes y en este caso elige correrse. Estamos hablando de un delito que para la justicia existió. Esa es otra cuestión. La esencia de esto es, para la justicia se cometió un crimen económico que a su vez reportó un daño al Estado Nacional y un lucro indebido a los empresarios involucrados. Hay otro tema, forma parte de otra investigación, en este caso de los últimos días de Hugo, que tiene que ver con 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Lázaro Báez, que son funcionarios de la AFIP y que fueron bajados de rango, desplazados. Contanos un poco por qué. Allí lo que hubo es o una notable correlación o una causalidad entre los cargos y funciones que ejercían determinados empleados y funcionarios de la AFIP, incluyendo abogados, contadores, auditores y hasta un informático, y su labor vinculado a investigaciones sobre la familia Kirchner, investigaciones sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa e investigaciones sobre Lázaro Báez, y esto a su vez se dio durante el último año y medio con represalias que incluyeron, entre otros, desplazamientos en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes y Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, es decir, personas muy específicas que le dijeron, muchas gracias, correte a un costado. Y de hecho, también una notable correlación o causalidad que personas que durante los últimos años habían mirado para otro lado o incluso declarado a favor de Ricardo Echegaray, que fueron ascendidos y promovidos. Con lo cual es por ahí simple casualidad, o no. E incluso más, hay un par de casos en los cuales queda la constancia que el desplazamiento fue estrictamente en represalia porque se los comunicaron así. Uno ve lo que pasó en este caso en la AFIP, pero también ves en las últimas causas, ¿no? Digo, cuando asume en este caso Alberto Fernández, había 8 causas que Cristina Fernández iba a ir a juicio oral. Finalmente esas causas se van desapareciendo, van corriéndose, en algunos casos, como el caso de la ANSES, que se corre de ser querellante, en el caso de la AFIP también. Digo, ¿qué pensás de esto que está pasando por estos días? Pues en eso yo prefiero abrevar en una investigadora norteamericana que se llama Gretchen Helmke. Estas cosas que tienen los norteamericanos. Se dedicó a investigar el comportamiento del Poder Judicial argentino desde el retorno de la democracia en adelante, los sucesivos gobiernos. Redactó la tesis de doctorado para la Universidad de Notre Dame.
ahora es profesora en la Universidad de Rochester, y te lo sintetizo toda la investigación en una sola frase: la lógica de la defección estratégica. Traducido al español, jueces y fiscales que cuando tenés poder se hincan ante vos y cuando dejás de tener poder te patean la cabeza. Entonces, pasó con Menem, que tenían los jueces de la servilleta, que le rendían pleitesía, y son esos mismos jueces de la servilleta quienes lo metieron en prisión, le pidieron la extradición desde Chile y demás. Lo mismo pasó con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Cuando tenían poder era una historia que les cerraban las investigaciones, cuando dejaron de tener poder los hicieron desfilar por tribunales. Y lo mismo con Mauricio Macri. Si querés el rasgo distintivo, que esta es la primera vez en la historia que un presidente que deja el poder vuelva al poder, que es Cristina Kirchner. Con lo cual ahora tenés, si querés, la confirmación de esta tesis de Gretchen Helmke, diciendo, acá hay una lógica de la defección estratégica. Porque los jueces que a su vez estaban pateando la cabeza, cuando se da cuenta que Cristina vuelve, retroceden y dicen, bueno, está todo bien con vos. Y en realidad, entonces uno ve la correlación entre procesamientos y sobreseimientos y el poder. A ver, lo podemos ver con Cristina y también lo podemos ver con Mauricio Macri. Macri estaba procesado con procesamiento confirmado por escuchas telefónicas ilegales, ganó, asume, y 18 días después, el Día de los Santos Inocentes, hicieron una revisión. ¿Te acordás del Día de los Santos Inocentes? Es impresionante, parece chiste. Y entonces a su vez hicieron una revisión espontánea, nadie se las pidieron, y los mismos que habían pedido procesamiento dicen, hicimos un nuevo análisis. Y encontramos que en realidad no hay evidencias para inculparlo a Mauricio Macri. Y lo sobreseyeron. Y te hago una consulta. ¿Esto ocurre a nivel global? Digo, vos que tenés e integrás los principales consorcios de periodistas de investigación de todo el mundo. ¿Esa cercanía de la política y la justicia es un vicio que tiene solo Latinoamérica? No, y tenés, obviamente también después tenés grados de intensidad. Acá ya, si querés, es hasta porno. Ya es una cosa impresionante. Pero, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, recordá que yo fui corresponsal ante la Casa Blanca 2004-2009. Y uno de los ejes que más se le reprochó al presidente George W. Bush era precisamente que haber colocado como Attorney General, como si fuera como ministro de Justicia / procurador, porque es una mezcla, a Alberto González, que a su vez le metió chimichurri político a los fiscales, y que entonces vos veías que en vez de elegir a los mejores, elegían a los que tenían el corazoncito cerca. Y ahí vos viste un caso muy evidente en los Estados Unidos de algo parecido, que después no hacen lo que hacen acá. Porque, por ejemplo, lo que ocurrió con, por ejemplo, Rodolfo Canicova Corral, Norberto Yarvide, era ya grotesco. Te lo sintetizo así. A mí me pasó de estar sentado con Norberto Yarvide y que él le dijera a su secretaria, no me interrumpa, déjenos hablar tranquilos. A los 10 minutos, la secretaria abre la puerta, le dice, llama, y le dice el nombre de un operador judicial. ¿Sabes lo que hizo Norberto Yarvide? ¿Qué hizo? Se puso de pie y atendió el teléfono como si fuera un sargento ante un llamado de un general. Sí, así lo haré. Sí, lo tendré esta tarde. Tom, cortó. Y me mira a mí. ¿Cómo es ser periodista de investigación con esa sensación de impunidad? Digo, cuando uno ve que esto es el poder en la Argentina. Trabajás con la realidad. ¿Qué fue lo que te llevó a ser periodista? Que me gusta, aprendí mucho del viejo Página 12, que me parecía espectacular. Y lo que me marcó mucho fue, suena medio raro, pero cuando yo tendría 10, 11 años, hubo un crimen pasional en La Plata, que mataron a la mamá de unos amigos míos, y el que escribía no como pirámide invertida, como si fuera un cable de noticias, sino como si fuera una historia de misterio. Y me enganché con el periodismo, yo tratando de saber quién era el asesino de la mamá de mis amigos. Y a ¿Qué edad tenías? 10, 11, y me peleaba por la primera sección con mi viejo. Y desde ese momento subrayabas y ya... Sí, y ya después papá me traía, por ejemplo, Página 12, el Diario de la Nación, nosotros vivimos en La Plata, me los traía a casa diciendo, léete esto, tac. Y era, bueno, la época dorada donde tenías los grandes escándalos de corrupción sobre el menemismo. Entonces era como ver una función distinta del periodismo que a mí parecía muy atrayente. ¿Qué sentiste el otro día al escuchar el fallo de una de tus investigaciones más emblemáticas? Alivio. ¿Por qué? Porque se dijeron tantas barbaridades sobre mi trabajo, mi familia, y incluso estaban prácticamente preparando una fiesta. Y en vez de eso... La fiesta de la impunidad. Y en vez de eso termina una condena, y además aquellos que incluso fueron absueltos, la justicia dice que el imperio que construyeron es de pies de barro. Sí, de hecho lo pones en tu crónica. ¿Cómo sigue esto? Digamos, ¿puede apelarse? Digamos, ¿cómo ahora habrá apelaciones.
tanto desde las defensas, por ejemplo la de Ricardo Echegaray, que claramente lo que esperaba era o la absolución de los tres o la condena de los tres, no esto. Entonces cabe esperar, por supuesto, que Echegaray apelará, si no la condena queda firme, así que él va a apelar. Y a su vez la Fiscalía también va a apelar porque hay 2 de los 3 que fueron absueltos. A su vez esto va a ir ahora a la casación penal, que es, digamos, nivel 3 o 4, según como lo computa, porque está juez de primera instancia, Cámara Federal, Tribunal Oral, Casación, Corte. Así que esta es la instancia máxima penal del país. Y allí toca la Sala 1 con el Fiscal 1, es decir, Mario Villar y los 3 jueces. Hablabas recién del espionaje, ¿no? De lo que sufriste en carne propia, no solo ahora esta última etapa, sino también en etapas anteriores. Sí. ¿Cómo fue cómo es saber que fuiste investigado, cómo es saber que fuiste espiado, sobre todo en un contexto en el cual se metían con cuestiones tan particulares como tu mundo privado? A ver, por un lado, yo soy de los que creen que si te gusta el fútbol, bancate las patadas. Entonces yo no puedo esperar que si yo investigo lo que investigo sobre empresarios, políticos, jefes de Estado, que del otro lado me vengan un beso, un abrazo y una flor. Tengo que ser estúpido si espero esto. Por otro lado, me duele, porque yo asumí y abracé mi profesión. A mí me encanta el periodismo, amo el periodismo. Vos y yo hemos tenido esta charla varias veces en la redacción. Pero al mismo tiempo yo asumo las consecuencias de mis actos. Pero me duele que mi familia sufra las consecuencias. Entonces cuando espiaron a mis hijos, espiaron a mi mujer, sacaron fotos de la casa de mi papá, eso sí me duele. Decir, ellos no se subieron al ring, el que subió al ring fui yo. Y siempre te hiciste cargo de subir a los rings. Entonces eso sí duele. Al mismo tiempo, me da la sensación que si están haciendo eso es porque están desesperados. Al mismo tiempo te digo, y no es por frivolizarlo, se deben haber aburrido como una ostra. Porque como la máxima peronista, yo voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. No hay más. Con lo cual, no hay amantes, un poco de deporte. No hay adicciones, no hay nada. Muy aburrido todo, ¿no? Para claro, el que te quiera... Si querés, no por banalizarlo, pero hasta yo me terminé riendo el apodo que me pusieron, Anaconda. Entonces, gracias, pero no. Hugo, ¿cómo imaginás tu futuro? Como un enorme signo de pregunta, y vos sabés que cada verano me hago ese signo de pregunta, trato de responderlo. A mí, si vos me preguntás, sí, me sigo viendo haciendo periodismo, pero cada vez más me gusta escribir. Escribió el último libro, si no lo leyeron, Pausa 2, que es un poco de oxígeno, ¿no? Es sí. Entrevistas que son espectaculares con gente que te ayuda a salir un poco de cabotaje, ¿no? Es que, por ejemplo, yo paso de estar investigando narcos, o lavado de activos, o revisando papeles y que me agarro las pulgas, me pica todo después, a que de repente termino hablando ahora entrevisté a Michael Sandel, es uno de los filósofos más importantes del planeta. O lo agarré a Robert Klitgar, el número 1 en lucha contra la corrupción, un gringo, estaba en Bután. Y terminamos hablando a creo que a las 2 de la tarde mías, que eran las 10:30 de la noche de él. Él estaba al borde del Himalaya, hablando sobre temas de lucha contra la corrupción y demás. Y así como eso... Después puedo entrevistar a Enrique Krause, el gran historiador y escritor mexicano. Entonces eso, si querés, es como una inyección de aire fresco. Es decir, esto no es solamente merca, billetes de 500 euros y prostitución. Hugo Alconada Amón, no solo uno de los 10 periodistas más respetados de la Argentina, según las últimas encuestas, una que se va a publicar en los próximos días, sino también uno de los compañeros más queridos por toda la redacción, que eso habla de su generosidad, de su don de gente, y es un orgullo tenerte en el equipo, lo decimos en privado y vale también decirlo en público. Hugo Alconada Amón, muchas gracias, Hugo. Gracias, José. Tape de Máximo Kirchner y seguimos aquí en Comunidad de Negocios. Señor Máximo, que es otro mentiroso serial, tenía que decir...